Hola, hola a totes, bona tarda. Hoy 7M, per la tercera jornada de la dona que organiza el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, juntament amb l'Observatori de Gènere a cargo de Yolanda Castellano. Enguany hem volgut parlar sobre les condicions de treball i drets laborals de la dona, posant en valor alguns avances aconseguits fins ara, però també les demandes pendents todavía encara en matèria de plans d'igualtat, conciliació, entre d'altres. También hablaremos de cómo influye la biología de nuestro ciclo menstrual y el sistema hormonal en nuestro ritmo del trabajo y rendimiento, y así como en nuestras actividades cotidianas. Esperen que siga el gusto de todas las personas que nos están siguiendo en este momento, 25 espectadores. De seguida Yolanda presentará a las nuestras panelistas de esta tarde. Hola, què tal? Benvingudes, benvinguts a totes. És un plaer tornar aquí a estar amb vosaltres. És la tercera jornada del Dia de la Dona i el Treball que organitzem el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya conjuntament amb l'Observatori de Gènere. Moltes gràcies, Marlene. Avui tenim, com ha dit Marlene, dues ponents, l'Andrea Cosa, que és advocada especialitzada en dret penal, igualtat i dret laboral, és vocal de la secció Compliance i de la Comissió de Dones Advocades de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i ens parlarà sobre els drets laborals i la conciliació. És un tema que sempre, com a fisioterapeutes, quan fem cursos, fem jornades, sempre, o pràcticament la majoria de vegades, parlem fisios i parlem del que fem. Però la fisioteràpia va més enllà i la nostra feina també està condicionada no només pel que fem, sinó també com està legislada. Llavors l'Andrea ens posarà una mica de llum a possibles preguntes que segur que totes nosaltres tenim o ens hem fet o ens farem en algun moment de la nostra professió. I la Júlia Zamora és fisioterapeuta, és cofundadora de Dona Cíclica, és doula i és especialista en salut de la dona i l'abordatge patològic i fisiològic de l'abdominopelvià. La Júlia parlarà sobre el ritme biològic i la productivitat. Ens donarà també una mica de llum sobre la menstruació i sobre el que representa la menstruació per nosaltres, que forma part de la nostra vida. La menstruació ha estat poc investigada, injustament poc investigada, i necessitem visibilitat. Necessitem visibilitat perquè la nostra menstruació i el nostre cicle biològic és un cicle i un signe vital. D'acord? Llavors no explico res més, dono pas a les nostres ponents. Primer intervindrà l'Andrea i farem unes quantes preguntes perquè serveixi a forma de diàleg, i les preguntes de les assistents les farem després quan acabem les dues ponències. D'acord? Doncs endavant, Andrea, com vulguis, si vols començar explicant alguna cosa. Bueno, primer vull començar donant les gràcies al Col·legi de Fisioterapeutes i tant a tu, Yolanda, com a la Marlene per haver-me convidat. I jo el que estic és desitjant escoltar la Júlia, per tant, que és la part, a més, molt més entretinguda i molt més interessant. Per tant, intentaré ser molt concreta i parlar una miqueta de les propostes de temes que m'heu suggerit per fer una mica de diàleg, que és el més interessant, vull dir, no escoltar-me a mi mateixa, sinó que sigui una mica una invitació a pensar plegades. Perfecte. Digues, perdona, Andrea, que te... No, Yolanda, tu mateixa, si vols començar amb el primer tema que m'havíeu plantejat, doncs... Ens havíem començat a plantejar-nos diferents preguntes i la primera que van plantejar amb la Marlene era si ens podries explicar sobre la modificació de la llei, sabem que hi ha hagut una modificació relativament recent, per la qual les empreses han de tenir un pla de prevenció o de
davant d'un assetjament sexual i o per raó de gènere. No sé si tothom sap la diferència i si ens pots explicar una mica, doncs t'ho agrairem. Bueno, sí, a veure, primer la diferència entre assetjament sexual i assetjament per raó de gènere radica fonamentalment en que l'assetjament sexual és una actitud de provocació d'alguna manera sexual, evidentment no consentida cap a una persona, que a més genera una situació d'alguna manera de persecució, no? D'alguna manera també moltes vegades d'intimidació, i l'assetjament per raó de gènere no és un apropament de característiques sexuals, sinó que és a un determinat col·lectiu pel fet que pertany aquesta persona a un determinat sexe, doncs se la discrimina. No? Aquesta és la diferència. D'alguna manera l'assetjament sexual té un component de provocació sexual o de persecució sexual i l'altre és directament que a un determinat col·lectiu pel fet de que pertany a un determinat grup sexual, doncs se la discrimina i no se li donen les mateixes oportunitats. Però, bueno, a part d'aquests dos tipus d'assetjament, també tenim, evidentment, assetjament per qüestions racials, assetjament per qüestions religioses o també l'assetjament laboral. Tot tipus d'assetjaments, en principi, estan regulats tant en la llei 3/2007, de 22 de març, en l'article 45, com en el Reial Decret 901 de 2020, de 13 d'octubre, en l'article 2, que és aquest Reial Decret, és també la norma que incorpora, ja ho deia la llei 3/2007, però incorpora de forma obligatòria la necessitat de tenir els plans d'igualtat a les empreses de més de 50 persones treballadores. Aquestes dues normes són complementàries. Si us recordeu, el Reial Decret 901, juntament amb el Reial Decret 902, que és el que parla dels registres salarials, van sortir juntament en octubre de 2020, vull dir, la pandèmia. I segons aquesta norma, aquestes dues normes, doncs les empreses tenen, independentment del número de persones treballadores que tinguin, tenen totes l'obligació de tenir protocols per la prevenció de l'assetjament laboral i, a més, tenen l'obligació, per descomptat, de respectar la igualtat de tractament, d'oportunitats en l'àmbit laboral i, prèvia negociació amb la representació de les persones treballadores, doncs establir protocols o mesures per evitar qualsevol tipus de discriminació en l'àmbit laboral, tant entre homes i dones, com promoure condicions de treball per prevenir o per evitar l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments o establir procediments específics per la seva prevenció, a l'hora de també procediments específics per donar causa a les denúncies o a les reclamacions que es puguin formular. Doncs, aleshores, aquests procediments són els que anomenem habitualment els protocols de prevenció. Aquests protocols, doncs, la norma descriu el procediment que s'ha d'aplicar i normalment estableixen un canal de denúncies, algun tipus de canal de denúncies. Un canal de denúncies sona una paraula molt formal, molt pomposa, però de fet pot ser un correu electrònic, o pot ser un número de telèfon, o pot ser fins i tot una adreça, que doni l'oportunitat a les persones víctimes d'aquest tipus d'assetjament de poder fer la seva denúncia de forma confidencial o fins i tot de forma anònima. I aquesta denúncia ha de donar lloc a una investigació que evidentment ha de protegir la identitat de la víctima i oferir també alhora a la persona denunciada o acusada el dret a exercir la seva defensa. Ha d'anar fent una mica d'equilibri entre la protecció de la víctima i també la protecció pel dret de defensa i pel dret de la presumpció d'innocència de la persona denunciada. Durant aquest procediment s'ha de donar la possibilitat també que hi hagi pràctica de prova i finalment ha d'haver una resolució definitiva que hauria de ser motivada. Ara, justament fa pocs dies, el 20 de febrer, es va aprovar una llei de protecció a la persona denunciant que incorpora una directiva europea precisament de protecció a les persones denunciants, en anglès es diu whistleblowers, i aquesta llei estableix el protocol de totes les denúncies que tinguin a veure amb vulneració de drets protegits per la Unió Europea i
la protecció contra la discriminació i contra l'assetjament, evidentment ho és. Han de comptar amb totes les empreses que tinguin més de 50 persones treballadores han de comptar amb un canal de denúncies i aquest canal de denúncies ha de complir els requisits que aquesta nova norma estableix. Però bueno, jo crec que en el tema de l'assetjament, més enllà de tota la protecció legal que tenim, que ja dic, és obligatòria en un primer termini per totes les empreses, independentment del número de persones treballadores que tinguin, jo crec que el problema més important que tenim és el tema de la prova. Com acreditem que estem sent víctimes d'aquest tipus de violència, perquè és un tipus de violència psicològica i un tipus de violència emocional. Sobretot quan, en el cas vostre, per exemple, de la vostra professió, que a vegades aquest tipus de situacions es poden donar en un consultori en el que estan soles la pacient o el pacient i la professional. En aquest tipus de situacions, jo crec que judicialment i legalment hi ha una consideració d'inversió de la càrrega de la prova. Això vol dir que la paraula de la persona víctima en principi té presumpció de veracitat, que és veritat el que la persona víctima explica, però en els fets, en la pràctica, la veritat és que és molt difícil demostrar-ho. I aleshores s'ha de fer una mica de creativitat per veure com ho acreditem. També us he de dir que els mitjans electrònics, sobretot el mòbil, les gravacions, són un mitjà de prova acceptat i, per tant, aquest és un sistema que ens pot ser útil en un moment donat si sabem que estem en risc de poder posar un mòbil i poder enregistrar el que ens està passant. Però, evidentment, és una situació complexa. Però, en principi, ja dic, la protecció és obligatòria i és per tothom. D'acord. Jo crec que queda bastant, que queda resolta la pregunta. Si n'hi ha algun dubte, la faríem més tard. Estic revisant preguntes i sí que n'hi ha alguna pregunta, però ja te la faríem més tard, perquè parlem de lactància i d'altres coses que també seran molt interessants, d'acord? Mira, una segona pregunta que tenien per fer-te és quines mesures, ja perquè estem parlant de conciliació, quines mesures de conciliació hi ha avui dia i com creus que es pot abordar la conciliació laboral o familiar quan ets autònoma? Perquè, malauradament, la nostra professió, la gran majoria de professionals treballem com a autònomes. Llavors, quin enfocament tenim aquí amb la conciliació? A veure, no és senzill. És veritat que hi ha moltes mesures de conciliació familiar amb la vida laboral des del punt de vista legal pensades sobretot per les persones treballadores en relació de dependència, com la reducció de jornada per cures, evidentment amb reducció salarial fins als 12 anys en cas de fills, l'adaptació de l'horari de treball, el teletreball, el treball híbrid o les excedències o les bolses d'hores. Tot això està en principi pensat per les persones que tenen una relació laboral clàssica, una relació de dependència. En el cas de les persones autònomes, el que sí tenim, per descomptar tots els drets de la maternitat, que ja no parlarem després, sí que estan coberts, però el que sí tenim és la bonificació fins al 100% de la quota d'autònoma si es contracta una persona per conciliar, per la cura de fills o filles menors de 12 anys o perquè tenim un familiar de les característiques de consanguinitat, afinitat fins al segon grau inclòs, en situació de dependència degudament acreditada. Aleshores, si hem de conciliar i som autònomes, el que sí tenim, el benefici dels poquets que tenim és aquest, que fins al 100% de la quota d'autònoma està bonificada. Però, clar, és complicada la conciliació d'una persona autònoma, especialment si no tens recolzament familiar o recolzament social, perquè a part, sobretot en els primers anys de vida dels nanos, sabem que les escoles bressols si poden fer una certa descàrrega per les
per les mares i pels pares, però aleshores que al final quan els nanos agafen tots els virus, que és el que passa normalment en aquestes primeres etapes de la vida, doncs no hi ha prou mecanismes de suport, no? Per els dies que els nanos no poden anar a la guarderia, per exemple, a l'escola bressol, doncs aquest és un problema que no està resolt, no? Sobretot per les professions que no es poden realitzar de forma remota o no sempre es poden realitzar de forma remota, com és el cas de la vostra, malauradament, no? Clar, perquè quan parlem, clar, la quota bonificada, no? Però clar, la persona no té cap tipus de compensació econòmica, no? I llavors aquí moltes vegades tenim el problema de la bretxa salarial, potser, no? Perquè moltes vegades la gran majoria de les persones que tenen la jornada reduïda també són dones, no? I són també, la gran majoria de persones que tenen l'excedència per cuidar fills també són dones. No sé si les últimes xifres eren del 90%, una cosa així. No sé si... I llavors, clar, això com es pot revertir d'alguna manera? Es pot millorar? Bueno, hi ha molta voluntat i s'intenten aprovar normes precisament als plans d'igualtat, han d'incloure normes, però clar, els plans d'igualtat pensem que són per empreses de més de 50 persones treballadores, no? Però bueno, també obligatoris. Després, empreses més petites poden també fer el seu pla d'igualtat i es pot enregistrar també el seu pla d'igualtat al registre de convenis col·lectius o al registre, en aquest cas, de la Generalitat, si estem en l'àmbit de Catalunya. Evidentment, els plans d'igualtat sí que inclouen mesures per promoure la corresponsabilitat social, però, evidentment, ja dic, són pensats per empreses generalment una mica més grans. És un problema molt important. El tema de la bretxa salarial és un tema molt important perquè, mira, pensa que gairebé un 20% de bretxa salarial tenim entre homes i dones. Això vol dir que més o menys quasi 3/4 de part de l'any han de treballar els homes per arribar al sou de l'any sencer de les dones, no? Vull dir, és una diferència molt important i és una diferència que, a més també determina el nivell d'independència que aquest col·lectiu, que nosaltres, les dones professionals, tenim respecte dels nostres companys, no? Normalment, fins i tot en professions feminitzades, com poden ser, per exemple, una mica, en alguna mesura la vostra, o fins i tot professions com infermeria, etc., veiem que els grups de persones treballadores base poden ser majoritàriament dones, però sempre els grups directius molt més freqüentment estan dirigits per homes, no? I aquest problema és un altre problema que tenim afegit a la bretxa salarial, que és el sostre de cristall. Per tant, sí que tenim encara moltes fites i malgrat tenim cada vegada més normativa que ens dona suport, jo crec que pocs problemes socials tenen tanta normativa com té el tema de la igualtat. I fins i tot, amb tota aquesta normativa no es soluciona, no? Per tant, jo crec que el tema no és només el canvi de lleis, perquè les lleis al final existeixen i són molt i molt potents, sinó un canvi de cultura i d'educació. Correcte, totalment d'acord. Doncs, mira, la següent pregunta, Andrea, moltes gràcies, pel que fa a la figura del fals autònom, perquè això també és una constant a la nostra professió, què ens pot explicar? Com es pot també millorar aquesta situació? A veure, els falsos autònoms són les persones, com sabeu, treballadores que tenen un contracte il·lícit amb una persona empresària, que tenen un contracte com si fos un contracte mercantil d'autònoms, però que desenvolupen les mateixes tarees i sota les mateixes condicions per compte aliena, de forma subordinada i rebent una retribució amb una dependència econòmica que una persona treballadora per compte aliena. Per tant, és com un frau de llei. I aleshores és una persona que es troba adscrita al règim RETA, que és el règim especial de treballadors autònoms, en comptes del règim general de la Seguretat Social, però que actua com a persona assalariada d'una entitat empresarial que li diuen quan s'ha de tomar vacances,
que depèn econòmicament d'aquella persona, fins i tot normalment té una relació de dependència absoluta econòmicament i fins i tot a vegades d'exclusivitat, no? Està subordinada a les ordres i per tant no té l'horari determinat, té la feina determinada. Totes aquestes situacions són notes típiques de la situació de fals autònom, no? En principi, la Inspecció de Treball té unes campanyes molt potents per perseguir aquest tipus de situacions, no? I a més, els jutjats, per descomptat que també si es presenta una demanda, també condemnarien a l'empresa no només amb una sanció, sinó a part, per descomptat, a donar-li d'alta a aquesta persona treballadora i el pagament de les quotes dels darrers 4 anys de seguretat social, a més amb un recàrrec del 20%. No? Però també és veritat que existeixen figures híbrides, no? O figures que no són clarament ni autònoms ni persones treballadores. Legalment està prevista la situació del TRADE, que és el treballador autònom dependent, que és una figura d'una persona que té un 70%, fins a un 70% de la seva facturació depenent només d'una sola persona clienta, no? Només d'un client. Que això sí que és legal, però de totes maneres, a vegades continuem veient, malgrat la persecució de la Inspecció de Treball, continuem veient molts casos de falsos autònoms, no? Sobretot en petites empreses i en determinats col·lectius, i el vostre, malauradament, és un d'aquests. Per tant, doncs, el que podem dir és que és un frau, que la Inspecció de Treball té tots els mitjans per perseguir-lo i que si s'acredita, doncs, la persona responsable o l'empresa responsable d'això tindrà unes greus conseqüències. De fet, fins i tot es va modificar el Codi Penal, a l'article 311, ara al desembre de 2022, i s'ha inclòs dins dels delictes contra les persones treballadores precisament a l'imposar condicions il·legals de treball mediante un tipus de contractació diferent al contracte de treball i per tant, discriminatòria. I jo crec que aquest és un cas clar. Per tant, ara mateix tenim, a part de tot el tema de la protecció administrativa, també la protecció penal. Perdona, que t'he sentit? A part de la protecció administrativa, la protecció? Del dret penal, perquè és un delicte la contractació sota fórmules il·lícites. Llavors, l'alternativa al fals autònom que tenim ara, diguéssim, és la contractació habitual i, a part, alguna alternativa més? Bueno, el que deia, tenim dues opcions. La contractació habitual, que és el contracte de treball comú i corrent, que a més, ja dic, si són falses autònomes, a part d'exigir això, podem anar a Inspecció de Treball i fins i tot interposar una denúncia per un delicte contra els drets de les persones treballadores. I si no, hi ha una altra figura, que és el TRADE, que deia que és la persona treballadora autònoma dependent, que és fins al 70% factura només per una mateixa empresa. Això sí que és legal, això és legal. Però té unes particularitats que està fora d'ús, la veritat és que no s'usa gaire, però sí que és legal. És un tipus de contractació il·lícita. Vale. Perfecte, moltes gràcies. Següent pregunta. Ara parlem de la baixa maternitat, d'acord? I ens pregunten que pel que fa a la baixa maternitat, quan és autònom o fals autònom, què ens pot explicar, què ens pot aclarar? Com funciona? Bueno, mira, afortunadament, ara la baixa per maternitat, que és de 16 setmanes, també s'aplica les primeres 6 setmanes, també són obligatòries pels homes. Vull dir, és baixa per maternitat i permís per paternitat també. Dic que afortunadament perquè, evidentment, això permet una certa igualtat en el que fa dues coses que són molt importants. Per una banda, el tema de la discriminació de la dona pel fet de ser mare o pel fet d'apropar-se a una edat en la qual pot ser mare i que moltes vegades no es vol contractar o es contracta amb un salari inferior pel fet que es pot quedar embarassada. I és un mantra, lamentablement, que sentim molts cops,
de que una dona, si està en edat de quedar embarassada o si és mare o si queda embarassada dins de l'empresa, doncs aleshores es talla la seva carrera professional. I doncs aleshores aquest fet era, entre altres coses, perquè els homes tampoc l'agafaven com a mínim completament els permisos de paternitat, no? Eren voluntaris pels homes. Ara, evidentment, el fet de que siguin obligatoris, com a mínim les primeres 6 setmanes, tant per homes com per dones, d'alguna manera ens iguala una miqueta en la càrrega que pot suposar per una persona empresària contractar tant un home com una dona. No? La baixa per maternitat són 16 setmanes, no? Tant per homes com per dones. Però les primeres 6 s'han d'agafar de forma immediata després del part. No? Els requisits són estar afiliades o en situació d'alta a la Seguretat Social, doncs tenim un període mínim de cotització que varia en funció de l'edat i estar al corrent del pagament. I això és un dret que tant les dones autònomes com les dones treballadores comparteixen. Vull dir, aquest període de maternitat, aquesta baixa de maternitat, precisament no hi ha diferència entre persones autònomes i persones assalariades. Clar, la diferència d'una persona autònoma, evidentment, és que deixa de facturar, no? Sí que rep el subsidi, però probablement no cobrirà tot el que era la facturació normal. Per això és un risc que no es pot d'alguna manera solucionar, però sí que tenen en principi la mateixa durada, tant sigui per una persona autònoma com per una persona en règim laboral ordinari. Correcte, moltes gràcies. Una altra pregunta. Hi ha alguna normativa que permeti canviar de lloc de treball en situació d'incapacitat o després d'haver patit un problema de salut? Bueno, sí, la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, l'article 25.1, que és la Llei 3195, sí que diu que l'empresari ha de garantir la protecció de les persones treballadores que per les seves característiques personals o pel seu estat biològic s'hagin d'adaptar al tipus de feina. I aleshores s'ha de tenir en compte aquestes particularitats físiques o aquestes limitacions físiques sobrevingudes o que ja estaven des del començament de la relació laboral o que hagin estat sobrevingudes una vegada que la persona estava treballant per protegir o per adaptar al lloc de treball, perquè ja l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals obliga a l'empresa a una acció preventiva i per tant ha d'adaptar al treball de la persona i concebir el lloc de treball tenint en compte aquestes particularitats. Sobretot atenuar, per exemple, el treball monòtono, el treball repetitiu, reduir els efectes que aquest tipus de treball pot produir a la salut. Tots aquests temes s'han de tenir en compte d'acord amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Correcte. Doncs, què més? Vale. Mira, també te volia preguntar una altra cosa, que és com ha quedat, després de la pandèmia, de la Covid, com ha quedat la normativa del teletreball i com s'aplica la fisioteràpia? Bueno, a veure, com s'aplica la fisioteràpia és una cosa diferent. Com ha quedat la normativa del teletreball? Mira, al juliol de 2021, el 10 de juliol, s'ha aprovat la llei 10/2021 que estableix els criteris entorn a proporcionar una regulació que doni resposta a les necessitats del treball en remot. Hi havia ja una normativa de la Unió Europea, però hi havia també una petita previsió en l'Estatut dels Treballadors, però ara hi ha una llei pròpia des de l'any 2021. El teletreball o treball a distància requereix com a mínim, en el cas de les persones que tenen contracte formatiu o contracte en pràctiques o contracte d'aprenentatge, com a mínim el 50% de la jornada presencial. I aquest teletreball ha de garantir, en igualtat de condicions amb el treball presencial, mesures de conciliació i corresponsabilitat familiar, el que són els drets sociolaborals, contra l'assetjament, discriminació, perquè també es pot patir
online, no? Aquest tipus d'assetjament. I per descomptat tampoc modificar condicions relatives a la retribució, vull dir, el salari, el temps de treball, el dret a la desconnexió digital, no? o els drets de la promoció o la formació professional. Vull dir, aquestes persones que estan teletreballant han de tenir accés també a la mateixa formació professional de les persones que estan treballant de forma presencial, han de tenir informació de les oportunitats de promoció interna que hi ha a l'empresa. Vull dir, s'han de garantir una igualtat de condicions, no? Però, evidentment, és un treball voluntari, tant per la persona treballadora com per l'empresa, no? I es pot deixar de treballar d'aquesta manera en qualsevol moment. És una forma de treball que s'ha de pactar per escrit i, per exemple, s'han de garantir també els drets a la intimitat, a la protecció de dades, a la desconnexió digital, com deia, i en principi s'han de pactar els mitjans que dona l'empresa. El que passa és que a la vostra professió, evidentment, tenim moltes dificultats, perquè no tots els treballs es poden desenvolupar de manera remota. Hi ha treballs, com determinats treballs de medicina, de fisioteràpia o d'infermeria que sí que es poden desenvolupar de forma remota, com pot ser la formació, o pot ser alguns cursos, etc. Però hi ha d'altres, com pot ser una cirurgia o pot ser un tractament, massatge, etc., doncs que evidentment necessiten la presència física. Evidentment, això és inevitable, depèn de les característiques de cada tipus de treball. Però també és veritat que a vegades el vostre treball és mixta, perquè hi ha parts del treball que sí que es podrien fer de forma remota, com podria ser omplir documents, omplir fitxes, no sé, vull dir, hi ha una part que sí, hi ha altres parts, com pot ser directament la intervenció física sobre el pacient, en aquest cas, evidentment, necessita la presència física. Moltes gràcies. A veure, mira, una penúltima pregunta, o última, el plantejament de la... M'he passat de temps, no? Però bueno. No, anem molt bé, tranquil·la. Sí, anem perfecte. Mira, el plantejament de la jornada laboral de dilluns a dijous, com està a Espanya i a Catalunya? Si està treballant, perquè recordem que a França sí que es va fer es volia treballar amb una normativa, no sé què tenim aquí d'aquesta situació al respecte. Mira, jo la veritat és que no tinc notícia de que s'estigui treballant. Sí que és un tema que s'ha plantejat molt, que es continua plantejant, que hi ha determinats partits polítics que sí que lo porten com una proposta, però la veritat és que a mi no em consta que estigui actualment sobre la taula cap proposta de norma específica. Potser no ho sé, però del que jo sé no conec que hi hagi en aquest moment una proposta de llei. El que sí és que hi ha empreses que l'han implementat en altres països, en Bèlgica, i que ha funcionat molt bé, perquè redueix d'alguna manera, augmenta la productivitat, redueix les ausències per tràmits personals o per gestions particulars, tot això, en principi es redueix. I també és veritat que jo crec que darrere d'aquest plantejament també tenim una realitat que és que en les properes dècades o anys sabem que no hi haurà treball per tothom, i per tant un tipus de jornada una mica més curta, de 36 hores, per exemple, de dilluns a dijous, donaria la possibilitat que més persones poguessin accedir també al mercat de treball. Per tant, és una bona proposta, però jo crec que encara tenim molt de camí encara per veure feta realitat. Perfecte, moltes gràcies. I ara sí hi ha l'última pregunta, com a mínim ara, amb aquest bloc. Saps si hi ha contractació de servei domèstic i com funciona? No entenc molt bé la pregunta. A què et refereixes amb el tema de contractació de servei? Si n'hi ha alguna normativa que reguli la contractació del servei domèstic, perquè fins ara és una feina totalment feminitzada i la gran majoria de dones que treballen en aquesta situació estaven en una situació sense recolzament legal. No sé si n'hi ha algun tipus de recolzament ara, si n'hi ha contractació... Sí, a veure, el tema, evidentment, està regulat des de fa molts anys, però hi ha hagut un canvi important i és el següent. En principi hi ha
unes previsions legals, està específicament regulat fa molts anys el tema del treball domèstic. Abans, les persones treballadores s'han de donar d'alta per descomptat, s'ha de signar un contracte escrit, s'han de donar d'alta a la Seguretat Social. Fa uns quants anys enrere, aquestes persones treballadores havien de pagar-se elles mateixes les seves quotes de Seguretat Social, ara no, ara la persona empleadora ha de donar el seu número de compte a la Seguretat Social perquè facin el descompte directament del seu compte bancari, per tant, va a càrrec de l'empleadora al 100%, i fins i tot, fins a l'any passat es va dictar una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea declarant que la legislació espanyola era discriminatòria per raó de sexe envers de les persones treballadores de la llar. Perquè aquestes persones treballadores el que no tenien reconegut, que era una de les diferències fonamentals amb la resta de persones treballadores, era el dret a rebre l'atur. No tenien dret a accedir a l'atur en cas d'acomiadament. I es va portar aquest tema fins al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè es considerava que aquesta era una normativa discriminatòria, de discriminació indirecta en contra de les dones, perquè majoritàriament aquest és un col·lectiu feminitzat, com tu ben deies. I aleshores es deixava a un grup molt important de dones sense poder accedir a l'atur per aquesta normativa. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va donar la raó a les demandants i, per tant, ara s'ha declarat que era una norma discriminatòria i ara s'ha modificat la norma i sí que tenen dret també a accedir a l'atur. Per tant, en principi, són persones que han de tenir un contracte legal igual que la resta de persones treballadores. El problema que tenim és el tema, com sempre, de la prova i que hi ha un gran mercat d'economia submergida, precisament és un grup molt precaritzat i molt difícil de provar perquè, evidentment, la inspecció de treball normalment no sempre accedeix a les llars de les persones. Aleshores, no és el mateix una inspecció de treball que pot accedir, perquè a més la inspecció de treball és autoritat, però és més difícil de provar. Però sí, des del punt de vista teòric, tenen tots els drets. Perfecte. Doncs moltes gràcies, Andrea. Donem pas a la Júlia, d'acord? I després es quedes aquí pel torn de preguntes, que tenim aquí algunes preparades ja a les preguntes i respostes del xat. D'acord? Moltes gràcies. A vosaltres. Andrea. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Júlia. Perdonar. Que llevo todo el rato escuchando a Andrea y ahora que tengo que presentar. A ver. A ver, ahora. Bueno, hola a todas. Me da mucha pena no veros. Sé que estáis invisibilizadas muchas ahora y silenciadas, pero es verdad que, bueno, así era más fluido el poder hacer la charla. Yolanda me ha presentado y bueno, decir que pobre, espero no estar muy espesa porque he estado toda la noche con una virosis bastante importante, así que bueno, lo haré lo más ameno posible, espero no tener que me sustituyan mis compañeras, que tengo algunas de por aquí de Dona Cíclica. Primero de todo, muchas gracias, como decíais, al Colegio de Fisioterapeutas del Observatori. Me sabe mal porque como con Yolanda hablábamos en castellano todo el tiempo, preparé la charla en castellano y no en catalán, así que espero que no haya ningún problema, qualsevol cosa. Després les preguntes les responc en català, ¿vale? Pero mi mente ya está en modo castellano, ¿vale? Perdonar. Pues bueno, mi objetivo con esta charla es que os llevéis la llave de la curiosidad cíclica. Básicamente que podáis conectar con lo que es vuestra biología cíclica, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando entendemos las fluctuaciones hormonales del cuerpo y sabiendo cómo eso repercute en todas nosotras, ¿vale? Podemos cambiar ese enfoque y darnos cuenta que todo lo que sentimos tiene un porqué, que todo lo que estamos viviendo tiene un porqué, ¿vale?
Sobre todo, más que nada, porque estamos en una situación que el mundo actual laboral quiere que siempre trabajemos de una forma sin parar, ¿no? Tiene un ritmo muy como continuo, ¿vale? Cuando luego veréis que precisamente nuestra biología no deja de ser llena de fluctuaciones, ¿vale? Entonces, a la que nos vamos permitiendo espacios y momentos, ¿no? Conectando con esa biología cíclica, nos va a permitir cambiar el enfoque, ¿no? En el cómo vivimos y sobre todo también luego nuestro entorno, como por consiguiente, ¿no? Y esta charla se llamaba Ritmos biológicos y productividad cíclica porque precisamente si queremos ser productivas, pero de una forma beneficiosa para nosotras, ¿vale? Sino el no llegar reventadas, agotadas, conocer cómo es nuestro patrón cíclico y dejar de sufrirnos, como ha hecho en la presentación Yolanda, el sufrirnos en la menstruación, el sufrirnos en la fase lútea, ¿no? En esos días premenstruales, nos va a permitir vivirnos con calidad, ¿no? Entonces, la charla la he dividido en 3 partes, ¿vale? Una que es el cuerpo humano y el ritmo de vida actual. Luego pararemos un momento, ya que esto está siendo de mucho hablar cada una de nosotras, y quiero que nos pongamos a bailar. Y luego volveremos y os hablaré de la energía física y esas fluctuaciones hormonales durante el ciclo menstrual. Y me topé con esta frase de un proverbio suajili que decía que un bote no va hacia adelante si cada uno rema a su propia manera. Y entiendo que este proverbio hablaba de trabajar en equipo, pero yo lo quiero llevar al cuerpo humano. Si pensamos en el cuerpo humano, la medicina occidental se ha encargado de subdividirnos en cajoncitos diferentes. Y como os decía, el trabajo, el paradigma laboral actual también quiere que estemos siempre con un mismo ritmo e intensidad, pero nuestro cuerpo es un conjunto maravilloso de diferentes sistemas, de diferentes órganos que todos funcionan en armonía, en coherencia, en sintonía, y que cada uno tiene su propio ritmo y su propia pulsatilidad, pero que funcionan como si fuera una orquesta sinfónica. Cada uno va a tener un sonido diferente, una forma diferente, un hacer diferente, pero que juntos es la maravilla, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando uno de esos sistemas se sale del ritmo, ¿no? Voy a poner el ejemplo del sistema neuroendocrino humano. Más que nada porque va a ser del que luego os hablaré. Este sistema neuroendocrino humano es el que se va a encargar de llevar el ritmo, como os decía, de ese sistema, ¿no? De ese eje tiroideo, del sistema adrenal, el de la acción, y del sistema gonadal, el de nuestra reproducción, ¿vale? Entonces, si este sistema son 3 ejes que están liderados por una misma región, que es el hipotálamo y la hipófisis, ¿vale? Que se encuentran en el cerebro. Si uno de ellos, imaginaros qué es lo que nos está pasando hoy en día, que el sistema adrenal, el de la acción, el que nos permite hacer, accionar, lo tenemos muy sobreestimulado, ese no parar, ¿no? Que os decía que nos están todo el rato imponiendo, hace que ese eje adrenal, esté tan sobreestimulado que vaya a pisotear el resto de ejes de su mismo sistema. Ya no hablo a nivel del cuerpo entero, que también, sino ya solamente de ese mismo sistema neuroendocrino humano. Un caso es como la amenorrea hipotalámica, que son esas mujeres que dejan de tener la menstruación porque tienen un nivel tan elevado de distrés, ¿no? De ese estrés negativo mantenido en el tiempo, que dejan de menstruar, que como decía Yolanda, no deja de ser un signo vital. ¿De acuerdo? De ahí la importancia de entender que hemos de vivirnos acorde a toda nuestra biología, no por partes, y sobre todo respetando nuestros ritmos biológicos. Nuestros ritmos biológicos tenemos 3 tipos que influyen en nuestros cuerpos, que son el ritmo ultradiano, el ritmo circadiano y el ritmo infradiano. El ritmo ultradiano es el que está menos influenciado por factores externos, como son los latidos del corazón, el ritmo de la respiración o los ciclos REM del sueño, que también, pero menos influenciados, y que acaecen con una frecuencia mayor de 24 horas. Luego tenemos el ritmo circadiano, que es el de sueño y vigilia, en nuestro caso, que esto también lo compartimos con los hombres también, y es, ¿no? Ese que se vio que cada 24 horas teníamos picos de melatonina que eran los que nos favorecían el sueño, o cada 24 horas teníamos el pico de cortisol que nos permitía accionarnos, ¿no?
Y esto se estudió al ver el índice tan elevado de insomnio que tenemos en esta sociedad. Es que si lo pensáis, vivimos unas vidas muy nocturnas, encerrados en despachos con luces artificiales, saliendo siempre de noche, ¿no? Es como que está hasta mal visto el irte a casa pronto, es como que haces, no pringao, no te puedes ir, es como, ¿no? Siempre alterando nuestros ritmos. Y lo que no nos hemos de olvidar, de nuevo, como somos un todo, estos ritmos circadianos, todos influyen en todos. Y el ritmo sueño-vigilia se ha visto como también tiene un efecto muy regulador sobre el ritmo infradiano, en concreto del que os voy a hablar yo, del ciclo menstrual. ¿Vale? Así que la importancia de respetar las horas de sueño, la importancia de tomar el sol al menos 15 minutos al día sin protector solar para absorber y sintetizar esa vitamina D, ¿vale? El descanso van a ser claves para precisamente tener una buena calidad de vida. Y el ritmo infradiano, ¿vale? Que es el que acaece con una frecuencia menor a 24 horas, que es el ciclo menstrual. El ciclo menstrual, muchas personas piensan que es la menstruación solamente, ¿vale? Que es la fase de la menstruación. Pero el ciclo menstrual es el periodo que tenemos desde el primer día de sangrado de la fase menstrual hasta el primer día de sangrado de la fase menstrual del ciclo siguiente. Ahí la media de mujeres son 28 días, pero hay mujeres que son de 25, otras de 33, cada una con su regularidad, pero que es un periodo largo de tiempo, en el cual en ese periodo van a haber muchos procesos importantes en nuestro cuerpo. Me gustaría que visualizarais esas 3 imágenes que tenéis aquí, ¿vale? Y me gustaría que pensarais si creéis que es algo continuo, si tenemos una línea fija, o si por contra son todo fluctuaciones y altibajos. Estas 3 imágenes son 3 ciclos menstruales de una mujer o persona con genitales femeninos. Son 3 ciclos menstruales donde está formado por 4 fases, una fase menstrual, una folicular, una fase ovulatoria y una fase lútea, que cada una de ellas va a tener unas características bioquímicas maravillosas sobre nuestro cuerpo. Maravillosas, sobre todo si las sabemos vivir bien. Si no, pueden ser una putada, con perdón. ¿Vale? Y aquí volvemos a lo que el trabajo, porque la jornada era mujer y trabajo. Y me encontré con esta frase de un cirujano francés del siglo XX, Victor Couchet, que decía que el trabajo más productivo es el que sale de una persona contenta. Y me gustaría saber cuántas de todas las aquí presentes, pese a amar nuestro trabajo, podríamos decir que acabamos la jornada contentas en vez de exhaustas o agotadas. Y ahora os voy a hablar, ¿vale? A continuación, de todo lo que es de lo que vendría a ser a nivel bioquímico general, ¿vale? Común en todas nosotras. Pero luego, que esto no lo tenía dicho, pero quiero que quede muy claro, de que cada una de nosotras luego tenemos un entorno, ¿vale? Somos seres biopsicosociales que nos vamos a ver influenciadas por muchos otros factores. Pero es importante que empecemos a tener presente esta biología, que no porque sea diferente ha de ser ninguneada o no tenida en cuenta, ¿vale? Pero antes de empezar con toda esta explicación, me gustaría que todas, no os veo al resto, pero así que no hace falta que os pongáis la cámara en apagada, pero me gustaría que os pusierais de pie, buscarais un rinconcito y que os pongáis a bailar en coherencia con vuestro cuerpo en función de lo que la música os pida a nivel de ritmo e intensidad. Es muy probable que a la mayoría de vosotras la música nos guste, pero lo importante es que conectéis con lo que esa música os pide, ¿vale? Y luego habrá una segunda parte que quiero que penséis con cuál de esas 4 canciones que vais a escuchar os sentís más a gusto con la energía del momento actual, ¿vale? Así que venga. Espero que todo fluya. Para las que somos analógicas, esto a veces es un poco complejo. Pues venga. Andrea, Marlene, vosotros también, a bailar. Yo que estoy mal de la barriga, pero vosotras...
Bien, vamos volviendo, nos vamos sentando. Ay, qué bien sienta bailar, ¿verdad? Yo lo que no me movió mucho, por si acaso ahí movía demasiado. Como decía la neurocientífica corporal Nazaret Castellanos, bailar de forma regular ha demostrado ser uno de los grandes protectores del envejecimiento sano por todos los beneficios que tiene a nivel cerebral. Es la coordinación con el propio cuerpo, es la expresividad. Además, si bailas con personas, se favorece la sincronización, la comunicación con los corazones de las personas con las que estás bailando, creando comunidad. Y eso es una de las grandes bases del bienestar personal. Y qué poco bailamos, ¿verdad? Al día a día es como que movemos poquito el cuerpo. Pero además, a mí me gustaría meterle un factor más y qué bonito sería o qué potente sería para todas nosotras poder bailar, movernos, vivirnos en coherencia, como os decía, con esas fluctuaciones hormonales, viviendo en armonía con nuestro ciclo menstrual. De ahí la importancia de que cada una conozca su propio patrón cíclico, que cada una de vosotras conozcáis vuestro propio patrón cíclico. Porque de nuevo, lo que os voy a hablar ahora son fluctuaciones hormonales comunes a todas nosotras, pero que luego cada una vamos a tener nuestro entorno y nuestras costumbres que nos van a influenciar. Entonces aquí tenéis dos diagramas menstruales, uno circular y uno cuadricular, en el cual son registros de vuestro día a día, de todo vuestro periodo del ciclo menstrual, donde anotaríais información sobre vuestro estado mental, emocional, energético, cómo son vuestras defecaciones, cómo es vuestro sangrado, ¿vale? Un largo etcétera de información que cada una elegiría la que más le guste, para que, rellenándolo unos 3-4 meses, con una visión retrospectiva pudierais ver y conocer cómo son esas fluctuaciones hormonales. Porque seguro que todos habréis notado, como no tenéis la misma energía todo el tiempo, como vuestro humor no es el mismo todo el tiempo, ¿no? Entonces es como la importancia de entenderlos, de entenderos, ¿vale? Estos dos diagramas menstruales son dos diagramas menstruales que hemos diseñado para el programa de ciclicidad femenina, que si todo va bien arranca su primera edición en breve, pero que si los necesitáis, si queréis que os los enviemos, poneros en contacto con la Sociedad Catalana Balear, ¿vale? Y os las haremos llegar. Si queréis saber cómo rellenarlas y poderos descargaroslas, solo pedirlo y os lo pasamos, ¿vale? Que si ahora me pongo a explicarlo sería muy largo. Pero conocer este patrón cíclico te da precisamente eso, las herramientas de poder trabajar, porque hablamos de trabajo, pero sobre todo viviros en coherencia con vosotras, ¿vale? La primera canción, la fase folicular, si la habéis oído, era como la más enérgica, ¿no? Que empezaba ahí con mucha revolución. La fase folicular es la fase del despertar hormonal. Aquí venimos de que hemos acabado de menstruar, ¿vale? De hecho, la fase folicular empieza a nivel de ovario paralelamente con la fase menstrual, ¿vale? Mientras en el ovario ya se va formando ese folículo, nosotros estamos menstruando, ¿vale? Pero podemos notar más esa energía de la fase folicular, sobre todo cuando acabamos de menstruar, y podéis ver aquí
cómo empieza a darse toda esa subida, todo ese revoloteo hormonal con la subida de estrógenos, con la subida de testosterona, que sí, nosotras también tenemos testosterona, igual que los hombres también tienen estrógenos, pero en diferentes niveles, ¿vale? Y la testosterona, que sería como la hormona principal de esta fase, se ha visto como tiene una influencia directa en nuestros órganos sexuales, claro que sí, pero también se ha visto cómo actúa en todo nuestro sistema músculo-esquelético y cómo también tiene acciones sobre áreas del cerebro, como son de la comunicación y del lenguaje. De ahí que en esta fase del ciclo menstrual nos sea más fácil hacer, ¿no? Ese hacer que este paradigma laboral actual nos pide, el estar todo el rato trabajando, ¿no? Esta sería la fase en la que realmente vamos acorde con esta energía, porque este ascenso, ¿no? Esta subida de estrógenos que tenemos nos permite tener un mejor tono muscular, sentirnos con mejor energía. De hecho, además tiene una relación con la melatonina que decíamos del ciclo circadiano, que nos permite estar más descansadas. ¿Vale? Entonces, es un momento maravilloso para poder arrancar con el ejercicio, si lo habíais dejado, o incluso para proponeros hacer ejercicios más dinámicos, de mayor intensidad o de mayor carga, sobre todo los días previos a la ovulación, ¿vale? Porque eso le va a dar mucha más resistencia a vuestro sistema musculoesquelético, a vuestro sistema óseo. Y también todo esto que os voy a contar es porque en función de cómo cuidáis vuestro ciclo menstrual, va a ser como viviréis, o no tan así, pero va a ser como un indicador de cómo será vuestra menopausia. O sea, tanto cuidéis vuestro ciclo menstrual, os va a ayudar a viviros la menopausia, ¿vale? Entonces, seguimos, ¿no? A nivel de energía, la fase folicular es perfecta para arrancar, para empezar proyectos nuevos, para empezar de ejercicio de nuevo. Y a nivel de trabajo es el momento perfecto para hacer más horas si lo necesitamos, sobre todo si veníamos de una fase menstrual, donde luego os diré que estaría bien que bajáramos el número de horas trabajadas, donde redujéramos el tiempo trabajado, pues aquí sería un buen momento para compensar ese nivel de pacientes y sobre todo somos fisioterapeutas, ¿no? O si tenemos casos como Andrea la abogada, pues podernos poner aquí todos los casos un poquito más de ejecución. Además, es el momento perfecto para poder, de nuevo os estoy hablando a nivel de cómo influye esto a nivel de nuestro cerebro, ¿vale? Ahora mismo, de ejecutar, de empezar a ejecutar, de empezar a accionar todas esas acciones, todas esas ideas que hayamos podido pensar o crear durante la fase menstrual, que ya veréis que es la fase más intuitiva, ¿vale? O sea que fase folicular, fase de despertar hormonal, de atreveros a probar cosas nuevas, de arrancar, de ejecutar, de trabajar, de hacer, ¿vale? Luego tenemos la fase ovulatoria, que la fase ovulatoria es la fase clave para que pasados 14 días podamos tener la menstruación o para que en caso de que ese ovocito quede fecundado podamos ser madres, si ese es nuestro deseo. Aquí, como podéis ver, es donde tenemos el pico más alto de la hormona luteinizante, donde tenemos el pico más alto de los estrógenos y donde tenemos el pico más alto de testosterona. Es un momento perfecto para que vuestro cuerpo esté precisamente eso, abierto, ¿no? En comunidad, para poder escuchar, para poder compartiros. La testosterona, junto con los estrógenos, tiene una acción súper potente sobre nuestro sistema musculoesquelético. De hecho, seguro que os habréis dado cuenta que de vez en cuando os miráis al espejo y decís, ¡ay, oh, pero qué guapa estoy hoy, ¿no? Qué brillante tengo el pelo, qué piel más tersa, ¿no? Pues si tuvierais el diagrama menstrual delante o si mirarais el ciclo, si tenéis alguna aplicación, veríais que no es casualidad que muchas veces esos días donde os veis súper guapas coincide con esta fase ovulatoria, ¿vale? Es un momento que aunque nosotras socialmente no queramos, biológicamente el cuerpo nos está predisponiendo para la reproducción, por lo cual va a permitir que tengamos un olor, una comunicación, un estado corporal mucho más magnético, ¿vale? Entonces, si pensamos en el ejercicio, de nuevo, por el factor hormonal,
es un momento genial de nuevo para seguir con esos ejercicios de intensidad, de darle sobre todo mucho más bombeo a vuestra pelvis, de que se nutra bien. Por eso la samba, ¿no? Que os había puesto de música, de que sea un movimiento de cardio, de carga incluso, pero centrado mucho en eso, en vuestro cuerpo, más en zona pélvica, os recomendaría. Y a nivel de trabajo, la fase ovulatoria es la fase perfecta para poder hacer una charla, para poder hacer una clase si es vuestro caso. Si tuvierais que tener una reunión con vuestra jefa o con vuestras trabajadoras, este sería el momento perfecto porque es cuando los estrógenos están en su nivel más alto y os es más fácil comunicaros. Yo desgraciadamente estoy en mi fase premenstrual y no tuve la suerte de poder agendar el 7M con mi fase ovulatoria, pero es una fase muy buena realmente para aprovecharos de ese beneficio sobre vuestra comunicación, sobre vuestra oratoria, sobre vuestra escucha y comunicación, para tener también, por ejemplo, esos pacientes que normalmente pues es más difícil comunicaros con ellos o con ellas, o que no sabéis muy bien cómo empatizar, sería como la fase clave, ¿vale? Luego tenemos la fase lútea. La fase lútea suele ser la más odiada por todas nosotras, porque es la que normalmente va en contra totalmente de, como os decía, de este sistema de reproducción constante, ¿no? De producción constante de este sistema laboral. Pero es que la fase lútea es maravillosa, mujeres, y hemos de hacer las paces con ella. Porque aquí, cuando el ovocito ya se ha desprendido y tenemos, ¿no?, a ese folículo que se va degradando, como veis aquí en el cuerpo lúteo, este cuerpo lúteo va a producir progesterona, que como podéis ver aquí va subiendo en la imagen de la izquierda, va subiendo, va subiendo, va subiendo y se va manteniendo, ya que la fase lútea es la fase más larga de nuestro ciclo menstrual. Y esta progesterona nos permite que, aparte de que se sube la temperatura de nuestro cuerpo, avisa a nuestro cuerpo y le dice, oye tú, baja un poquito las defensas de que en caso que me quede embarazado no los pulses como si fuera algo, un patógeno externo, sino vamos a relajarnos un poquito para que todo sea más fluido, ¿no? La progesterona es la neurohormona de la calma, es la hormona que nos va a permitir estar en calma y sosiego. Y digo neurohormona porque de nuevo tiene un efecto sobre el sistema GABAérgico del cerebro, permitiendo precisamente eso. Sería como nuestro ansiolítico natural, ¿vale? La progesterona. Esta a su vez tiene un efecto sobre el cuerpo humano de la mujer que va a hacer que nuestro tono muscular, igual que la testosterona y los estrógenos aumentan, no mejoran, aumentan el tono de nuestro sistema musculoesquelético, la progesterona lo disminuye, ¿vale? Es por eso que muchas veces os podéis ver el abdomen un poquito más abombado en esta fase, porque precisamente, de verdad, se está relajando para darle espacio a nuestro útero, porque como veis aquí a la derecha, esto que se ve así con unas rayitas verticales es el endometrio, es la parte interna de nuestro útero que está creciendo, que se está haciendo un colchoncito bien mullidito por si nos quedáramos embarazadas, ¿vale? Para que se pudiera fecundar súper a gustito ahí, ¿vale? Entonces es importante de que durante esta fase vayamos bajando revoluciones, vayamos permitiendo que el cuerpo se vaya adaptando a ese nuevo ritmo, a esa nueva frecuencia. Eso no quiere decir parar, igual que la menstrual, o sea, el cuerpo es función, es movimiento, pero es conectar con esa energía e ir permitiendo que otras capacidades vayan apareciendo, ¿vale? Sobre todo porque, como podéis ver aquí, los 2-3 días previos a la menstruación se da una caída en picado de todas estas hormonas, tanto de la progesterona como de los estrógenos, como de la testosterona. Y eso hace que si no respetamos esa energía, precisamente, si no escuchamos el cuerpo y seguimos con ese nivel de sobreexigencia, haya más riesgo de lesión, haya más riesgo de estar cabreadas con el mundo y buscar pelea todo el tiempo, de que nos vivamos con muy malestar e incluso cuando ya se complica mucho el tema, si no paramos, si nos sobreexigimos, si no permitimos al cuerpo frenar,
que aparezcan unos síndromes premenstruales o incluso síndromes disfóricos, ¿vale? Que es cuando ya la parte emocional queda más implicada. Pero es que la fase lútea, como os decía, esa hormona nos va a permitir conectar con nuestra parte más analítica, poder poner foco. Y eso, a nivel de trabajo, es que es una maravilla. Si lo pensáis, es como la época de limpieza. Os va a permitir poner orden tanto en vuestra mente como en vuestro entorno. En caso de que tengáis que limpiar el centro, si tenéis un centro de fisioterapia, si tenéis que hacer como poner orden en vuestras historias clínicas, si tenéis que pensar si esa paciente, si ese proyecto que habéis elegido con tanta energía y con tanta ilusión en la fase folicular realmente es buena o no es buena para vosotras, si es importante dejarlo de lado o no, ¿no? Es una fase donde hemos de aceptar mucho y trabajar mucho la asertividad, porque se necesita muchas veces decir no para poderla vivir con bienestar. Y de nuevo aquí nos topamos con nuestras realidades, ¿no? De que pocas mujeres nos sabemos decir no y nos sabemos respetar en estos ritmos, ¿no? en nuestros ritmos ultradianos. Y llegamos a la cuarta y última fase, la fase menstrual, que de nuevo la gente junto con la fase lútea son un poquito las más odiadas, pero la fase menstrual, como podéis ver aquí, es cuando tenemos la parte más baja de todas nuestras hormonas, es cuando nuestro cuerpo está en una inflamación fisiológica porque realmente este útero se está contrayendo para que se pueda expulsar el endometrio. Sin embargo, es la fase del ciclo menstrual donde nuestros hemisferios del cerebro, el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, están más conectados que nunca. Y eso nos permite que sea una fase de crear, de fluir, de idear, de reflexionar, ¿vale? Es una fase magnífica para realmente pensar si queremos idear proyectos nuevos a nivel de, ¿no? de nuestra empresa, si queremos reflexionar sobre cómo ha ido nuestro ciclo menstrual, si hay cosas de nuestro abordaje como fisioterapeutas, ¿no? como abogadas que nos gustaría cambiar. Este es el momento perfecto. ¿Vale? A lo mejor bajar un poquito las revoluciones, dejar que el cuerpo pueda hacer su trabajo para no sufrirlo y simplemente dejarlo ser, que luego ya lo compensaremos con la fase folicular, con la ovulatoria si hace falta, de ahí la importancia de conocer con nuestro diagrama menstrual, pero es una fase perfecta precisamente para eso, para permitirnos crear, para permitirnos reflexionar, para conectar con nuestro cuerpo. De nuevo, es un momento en el que la escucha interna, la escucha corporal, la interocepción, ¿no? va a ser magnífica. Ese movimiento más recogidito, que de nuevo no es parar, es recoger un poco más el movimiento. ¿Vale? El poder mover la pelvis pues, con una danza del vientre, tal vez un poco más suave, o irnos a caminar a la naturaleza, o hacer contracciones de suelo pélvico, de contracción-relajación, como para permitir que todo, ¿no? toda nuestra pelvis se drene y fluya. Por tanto, como podéis ver, cada una de las fases, tanto a nivel energético de vuestro día a día como a nivel laboral, tiene unas características maravillosas que si las conocemos y las ponemos a nuestro favor, es que son un regalo de la biología. ¿Vale? Entonces, resumiendo, el cuerpo humano trabaja en colaboración, en sintonía y en equilibrio, y lo importante es que volvamos a conectar con esta importancia de la colaboración, la sintonía y el equilibrio en todos sus sentidos. El poder respetar y cuidar el ritmo de sueño y vigilia, porque aparte de darnos más energía, nos va a permitir regular nuestro ciclo menstrual. Un ciclo menstrual que, si lo conocemos, nos permitirá conocer cómo es nuestro patrón cíclico a través del diagrama menstrual, que nos va a favorecer el vivir acorde a nuestra ciclicidad femenina para poder dejar de luchar con nosotras mismas y podernos sentir plenas. Que esto nos permitirá optimizar nuestra energía y nuestras capacidades, haciéndonos más productivas y felices, ahora sí, en el trabajo. Pero a mí me gustaría dar un paso más y aprovechar que la mayoría de aquí somos fisioterapeutas y pensar en lo maravilloso que sería el poder abordar también a todos a nuestras pacientes, a las mujeres que nos vienen a consulta, con esas nuevas lentes, con ese nuevo enfoque cíclico y que pudiéramos adaptar nuestros tratamientos o nuestras pautas de ejercicio en función del ciclo menstrual en el que se encuentren.
Y qué bonito sería que a su vez, cuando vosotras les preguntarais, esas mujeres tuvieran muy claro, sin necesidad de mirar una aplicación, de qué fase estaría, ¿no? Entonces ya sería como el sumum de la perfección de cada una, conociéndose su propia ciclicidad, ¿no? Pero aquí, como sabemos todas, como dice Angela Davis, ¿no? No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Creo que ya va siendo hora, como decíamos al inicio, de que empecemos a cambiar este modelo de salud actual en el que no se nos tiene en cuenta y este paradigma laboral actual donde no se respeta nuestra ciclicidad simplemente por ser diferentes. Pero como todas sabemos que lo más difícil es la decisión de actuar, el resto es meramente tenacidad, como decía Amelia Earhart, quiero recordaros y recordarme constantemente que la revolución empieza en cada una de nosotras, que la revolución somos todas. Bueno, espero haberos creado muchas dudas, haber dado muchas llaves de la curiosidad cíclica. Y bueno, soy todo oídos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julia. Ha sido, ha sido maravilloso escucharte. Gracias que antes lo he comentado a Andrea y a Julia por el esfuerzo que las dos, no, perdón, a Marlene y a Julia que están malitas, ¿vale? Y a Andrea, por supuesto, por estar aquí. Me comentan que Andrea tiene que marcharse a las 8, pero he visto que ha contestado a todas las preguntas del chat. ¡Qué maravilla! O sea que no sé si alguien más tiene que preguntar alguna cosita. Aprovechamos primero para Andrea, antes de que se marche, por favor. Bueno, mientras llega una pregunta, de todas maneras, Julia, me encantó. O sea, es una propuesta espectacular, súper importante para todas, y me parece muy interesante también, no solamente para compartir en el ámbito de profesiones vinculadas a la sanidad, como sois vosotros, sino también en profesiones como la mía o incluso en colegios. Estoy pensando en mi hija adolescente de 17 años que me encantaría que te hubiera estado escuchando, porque bueno, algunas ya estamos en época de menopausia y ya, aunque te agradezco la generosidad de incluirme como la vida de las abogadas, pues de todas maneras ya estoy en otro ciclo, pero bueno, pero me encanta porque me parece fundamental para las mujeres y me hubiera gustado haberlo podido saber todo esto hace unos años atrás. Entonces, pues realmente ha sido un regalo. Así que muchas gracias. Tengo que decir que aunque estés en la menopausia, esa interocepción no se pierde nunca y las fluctuaciones hormonales, esto de que no son tan acusadas como cuando estamos en nuestro periodo fértil, están. Entonces es como, lo único que hará es como todo más, ahora sí que estaríamos como más neutras, ¿no? Pero igualmente la importancia de esa escucha del cuerpo, siempre. O sea, eso sí que lo diría que aunque no tengas esas fluctuaciones, que priorices tu escucha interna y tu escucha energética a la hora de abordarte, de que no porque tengas que estar siempre con el trabajo, priorice, o sea, sea prioritario a tu calidad de vida. Bueno, esto sí que dicen, no, cuando estoy menopáusica también importa y mucho. Sí, la verdad es que sí. Yo estoy descubriendo cosas nuevas ahora muy interesantes también y de hecho me siento muchísimo mejor que antes, con lo cual, mira, que hay tantos mitos sobre la menopausia y realmente se puede disfrutar muchísimo. Así que bueno, muchísimas gracias y gracias a todas por la invitación y bueno, me ha encantado compartir este rato con vosotras y con vosotros, porque hay chicos también conectados, así que muchísimas Gracias a gracias. ti, Andrea, por estar también. Gracias. Gracias, Andrea. Un placer. Hasta la próxima. Seguimos en Un contacto. abrazo muy fuerte. Adiós. Un abrazo, Andrea. Pues, vale. Pues, Julia, seguimos contigo. Ana Martínez comenta que es muy interesante. Te pregunta si tienes página web y que le interesa muchísimo el tema, que cómo se pueden poner en contacto contigo. Mira, como os decía, además, si queréis recibir los diagramas menstruales que os habíamos comentado, info, pero lo escribo en el chat para que nos podáis escribir, ¿vale? info@donacíclica.com, ¿vale? Si no, en la web de Dona Cíclica también podréis encontrar información, o en Instagram, Dona Cíclica. Ahí tendréis un montón de información sobre precisamente esto, ¿vale? Sobre el ciclo menstrual, sobre la salud.
porque consideramos tanto que están mis compañeras también aquí, están Silvia, que es la ginecóloga obstetra, y están Inés, que es la experta en marketing digital. No ha podido estar Rebeca, creo que no ha podido estar Rebeca, que es la psicóloga y experta en meditación creativa, pero que hablamos precisamente de esto, ¿no? De que ya va siendo hora de cambiar el modelo de salud actual que tenemos, porque es eso, no se tiene en cuenta nuestra ciclicidad, no se tiene en cuenta esas fluctuaciones hormonales y se nos exigen unas cosas que van muy en contra, o sea, no tienen sentido con nuestra forma de ser, ¿no? Entonces es como, ya va siendo hora de que cambiemos esta realidad. Sí. Muchas gracias. Julia, mira, me pregunta Eva si en qué fase estarían si estamos menopáusicas. Vale, Eva, como le decía a Andrea antes, cuando estos ciclos menstruales sobre todo se dan cuando estamos en el periodo fértil, ¿vale? Antes y después del periodo fértil, o sea, desde la menarquia, que sería la primera menstruación, hasta la menopausia, que es la última menstruación, ¿vale? Ahí es donde sobre todo se dan esta gran, ¿no?, labilidad y fluctuación hormonal. Luego, tanto previamente como después, aquí sí que sería un poquito más neutra, sería más parecida a la de los hombres, sin tantas fluctuaciones, porque no estamos teniendo el pico hormonal. Y como no estamos teniendo el pico hormonal, el pico ovulatorio, porque nos está dando el desprendimiento del ovocito, nuestros niveles se mantienen más estables. No tienes que menstruar, no tienes que gestar, entonces no es tan exagerada esa fluctuación. Pero de nuevo no dejamos de ser seres vivos, influenciados por todos los ritmos biológicos que te he comentado y que nos rodean, ¿no? Entonces la importancia de que siempre te escuches tu energía y que la respetes, pese a que estés, incluso aunque estés en la menopausia. De hecho, como decían en la charla, una de las mejores cosas que podemos hacer si queremos realmente vivirnos con calidad durante la menopausia es respetarnos y cuidarnos durante el ciclo menstrual. De hecho, ya hay varios estudios que demuestran este paralelismo, ¿no?, de cómo una cuida su ciclo menstrual tiene una repercusión positiva o negativa en nuestra menopausia, ¿no? Así que, y hoy en día vivimos muchos más años en periodo menopáusico, ¿no?, que no en periodo fértil, gracias a la esperanza de vida que tenemos, así que es como para tenerlo en cuenta y presente. Espero que Vale. ha quedado respondida, ¿no? Cualquier cosa que me Sí, pregunte, ¿eh? yo creo que sí, Eva. ¿Ha quedado respondida la pregunta? Si nos contesta que no, te lo vuelvo a preguntar. ¿Vale, Julia? Vale. Mira, Noelia comenta que es muy interesante todo el tema cíclico menstrual y qué desconocido es, la verdad. Se tendría que normalizar y dar a conocer. Cristina Manzano también nos comenta que ha sido genial. Julia estaba pensando que tiene ganas de volver a ver la charla para tener la información un poquito más integrada. La charla está grabada, sí, preguntan, está en el canal YouTube del Colegio de Fisioterapeutas, Colficat, ¿de Ay, acuerdo? sí, qué vergüenza. Ah, Pero no, vale. te podrán ver más personas. Ay. Pues esta Y charla la tendría que haber hecho en la fase ovulatoria, mujeres, que lo sepáis. Próxima vez os organizáis una charla, fase ovulatoria. pues eso lo vamos a tener en cuenta a partir de A ahora, tener porque en yo cuenta. tampoco lo tenía en cuenta. La verdad es que Sí, es sí. muy interesante. Bueno, pues Julia, no sé si quieres comentar alguna cosa o te hago alguna pregunta más yo. Como queráis vosotras. Si tenéis preguntas, tanto Marlene como tú, preguntarme, claro. Sí, bueno, claro, a nivel hormonal hay pues, un gran desconocimiento, ¿no? Pero realmente nuestras hormonas se nos cuelan por todos los rincones, ¿no? Y se Por todos los manifiestan poros. tanto en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de gestionar del estrés, incluso de vivir, ¿no? En cuanto a la educación menstrual, bueno, sabemos que ahora no es como antes, pero realmente hay educación menstrual. Sí, y la verdad es que cada vez hay más y más potente, afortunadamente. Por ejemplo, gente como nosotras, página como Chusa Sain, gente como la Ana Salvia, Menstruita, mujeres como Ascensión Martínez. Hay un montón de profesionales. De hecho, yo ahora estoy en una formación que acabo este fin de semana y me da una pena, de cuerpos femeninos, que somos una fusión entre matronas y fisios, que precisamente el abordaje es este, el poder dar
toda esa información de todas nuestras fases de la mujer en sus diferentes etapas. Y hay muchos, ya hemos hecho dentro de la formación muchos talleres también de educación y entre ellos muchas de educación menstrual. O sea, afortunadamente yo creo que sí, que cada vez esto está cambiando. Y más que nada porque es lo que hablamos, ¿no? La menstruación no debería ser para nada dolorosa, igual que el síndrome premenstrual no debería existir. No deberían haber coágulos dentro de la menstruación, o sea, para que un ciclo menstrual sea saludable, no una menstruación, sino un ciclo menstrual sea saludable, tiene que ser regular, ¿vale? Cada una con sus días, 25, 33, 28, pero siempre regular más o menos un día, sin dolor, ¿vale? Sobre todo, y aunque si fuera un poquito molestia, no tiene que ser para nada incapacitante. A la que ya te tengas que quedar en casa o tomarte más de 2 ibuprofenos, ojo, ¿vale? No normalicemos cosas que no se tienen que normalizar. Luego, sin presencia de coágulos, ¿vale? Y esto normalmente suelen pasar con mujeres que tienen un sangrado muy abundante, mayor de 80 mililitros por ciclo menstrual. Estos 80 mililitros no es por día, sino por el cómputo general de días de sangrado menstrual, ¿vale? Y, y eso, ¿no? Entonces, eso, son una serie de parámetros de que primero normalizamos el dolor, normalizamos el síndrome premenstrual, normalizamos muchas situaciones que no son normales. Y en parte por eso, porque el modelo de salud actual tampoco los tenía en cuenta. De hecho, nunca se nos tenían en cuenta esas fluctuaciones hormonales dentro de los estudios, que afortunadamente también está empezando a cambiar, pero eso hace que 10 años como mucho. Entonces, bueno, pero sí, sí. Pues gracias, Julia. No sé si tengo, bueno, si tengo tiempo de hacer una última pregunta, ¿vale? Porque, bueno, sabemos que la exposición a la contaminación, especialmente en núcleos urbanos, pueden alterar nuestras hormonas, así como el estrés o una mala alimentación. ¿Sabes si hay estudios sobre eso, si hay recomendaciones que nos aconsejen qué hacer o qué no hacer para poder mejorarlo? Mira, con los disruptores hormonales, ¿vale? Que los podemos encontrar tanto desde la contaminación que respiramos, como desde los plásticos de los productos que compramos envasados, como en ¿no? los recipientes en los que cocinamos y demás, los jabones que utilizamos de ducha. O sea, desgraciadamente estamos en un entorno plagado de disruptores hormonales. Y cosas que podemos hacer, sobre todo para regular el ciclo menstrual, siempre que podamos estar en contacto con la naturaleza, salir a la montaña, salir a la playa, pasear, tener plantas en casa. Las plantas en casa permiten esa absorción, ¿no? Y que nos permitan estar como mayor armonía dentro de nuestro ciclo menstrual. Cocinar a poder ser con recipientes de inox o así, ¿cómo se llama? Acero inoxidable, perdonad, ¿vale? Que no vayan desprendiendo ningún tipo de sustancia. Calentar si hace falta comida en vidrios, o sea, todo lo que podamos evitar. Plásticos, siliconas, incluso el otro día también se vio que las siliconas a altas temperaturas también desprenden no sé qué tal. Comer alimentos y no productos, estar en contacto con la naturaleza, un poco volver, aunque parezca pero volver un poco a lo de antes, incluso viviendo en grandes urbes, que es donde estamos todas, ¿no? Es ir respetando dentro de nuestras posibilidades todos esos parámetros, ¿no? Pero las plantas, la naturaleza ayuda un montón. Tener plantas en casa y salir en conexión con la naturaleza es un punto clave. Y tomar el sol, lo que os decía antes, 15 minutitos al día. Solecito, sintetizando vitamina D y ayuda un montón. Qué maravilla. Pues muchísimas gracias, Julia. Giovanna nos dice que es muy interesante y te da las gracias por toda la información. Y bueno, son las 8. Yolanda, hay una pregunta de Noelia Reina. Sí, El tema alimentación días abans de la menstruació. gracias, Marlene. Tanto los días de la premenstruales, ¿no? De la fase lútea, como de la menstruación, más que nunca, tú has de pensar de que la menstruación, como os decía, es una inflamación fisiológica, ¿vale? Entonces, si tú a esa inflamación le das más cosas que te inflamen, la cosa solo va a hacer que empeorar. Entonces, mira, el otro día hablábamos con Silvia, con
con mi compañera que habla de la importancia sobre todo de los tóxicos, pero entre ellos el tabaco. Tenemos tan normalizado el tabaco y realmente el tabaco no deja de ser uno de los grandes inflamatorios, ¿no?, de tóxicos que realmente van en contra de nuestra ciclicidad. Primero por su efecto sobre las arterias y venas, pero sobre todo por eso, porque realmente nos altera en todo el tema de regulación hormonal. Alcohol, si puedes a nivel de alimentaciones, de nuevo, que no sean productos, que pueda ser lo máximo posible de la naturaleza. Alimentos de hoja verde, mucho pescado en esta, ¿no?, las grasas saludables como el aguacate, como el pescado azul. Todo esto va a ayudar a esa inflamación fisiológica a que se viva de una forma mucho más armónica. Y piensa que la menstruación es principalmente agua, por tanto, mantente súper bien hidratada. Contra mejor hidratada estés, mejor alimentada estés y menos inflamada por factores externos estés, mejor. Julia, yo te quería hacer una pregunta con esta voz. Tranquila, Ya Marlene, casi, dime. ya casi no me queda. ¿Cómo acabas de decir hace un momento que se podría evitar el dolor, incluso el síndrome premenstrual? ¿Tú cómo crees que que nos Claro, podríamos ayudar? aquí hay que mirar muchos factores y primero mirar a ver si hay patología, ¿vale? Porque uno de los grandes problemas que se está viendo, que también por todos estos disruptores hormonales que estamos viendo y demás, hay un dolor, hay una prevalencia de dolor muy elevada, ¿vale? En la población femenina. Pero primero, respetando el descanso, poniendo límites. Es que son dos cosas que no sé si vosotras estáis de acuerdo, pero que las mujeres pocas veces sabemos hacer. Respetar nuestro descanso y poner límites. O sea, normalmente cuando estamos en la, vuelvo a decir, fase folicular, fase ovulatoria, que nos comemos el mundo, todo es maravilloso. Pero cuando llegamos a la fase lútea, sobre todo los días previos a la menstruación, cuando está esa caída hormonal, o cuando llegamos a la fase menstrual, donde el nivel de exigencia sigue estando muy arriba, ¿vale? Eso va muy en contra de lo que realmente nos pide a lo mejor el cuerpo. Entonces, primero esa escucha interna. Luego, de nuevo, la alimentación. La alimentación va a ser clave, no inflamarla más. O sea, si tú la estás inflamando es que no la estás ayudando a que se drene como tiene que drenar. El moverte. La gente muchas veces cuando tiene dolor se queda quieta, cuando no hay nada peor. O sea, si te duele, muévete, con una intensidad diferente, pero vete moviendo, poco a poco, con esa escucha interna que te decía y demás, pero movimiento. Y luego, y que es muy importante también, aparte de los disruptores, de la alimentación, del movimiento, de la hidratación, el paz, ¿no? Lo que decía, ¿no? El poder tener paz mental. Si tú tienes todo el rato ruido, es muy poco probable que puedas conectar con esa escucha interna. Y hoy vivimos muy infoxicadas todo el tiempo con mucho ruido mental. Entonces, el podernos permitir esos espacios, como decía al inicio, ¿no?, espacios mentales y corporales con esa ciclicidad, facilitan la vida a que realmente te puedas menstruar desde otra perspectiva, ¿no? Entonces es como, pero siempre descartando, mirando cada caso de forma individual y descartando patologías, que entonces ahí ya se tendría que mirar un abordaje diferente. Perfecto, gracias. A ti, Marlene. ¿Alguna pregunta más? Bueno, espero que hayan quedado cualquier cosa, si no les ha quedado clara, que me digan y les respondo, ¿vale? Vale, perfecto, Julia. Creo que no hay ninguna pregunta más. Marlene, no sé si quieres comentar alguna cosa más. Ya son las 8:05 y nos quedaríamos, por lo menos yo, toda la noche hablando contigo, Julia. Es súper interesante. Muchas gracias por estar A aquí. vosotras por esta invitación, de verdad. Espero que físicamente estés un poco mejor que Es que me antes. ha dado como subidón esta charla, Se te ahora ve, me encuentro se te mejor. ve estupenda, ¿eh? Se te ve estupenda, o sea que muchas gracias. A vosotras, Gracias por guapísimas. estar, Y Julia. gracias, Gracias. Marlene, a ti también por el esfuerzo, por estar ahí. Y Marlene, nada, mejórate. Gracias. nada, ya quiero despedir a todas, recordar que, bueno, que la fisioterapia también es necesario legislarla y saber nuestras condiciones laborales y qué ventajas, inconvenientes y todavía cuánto camino nos queda por luchar. Y también es necesario visibilizar nuestra salud hormonal, como ha dicho Julia, porque depende cómo cuidemos nuestro ciclo, así será nuestra menopausia.
Así es que muchas gracias y como ha dicho Julia también, la revolución es cosa de todas. Así es que muchas gracias a todas y a todos y hasta la próxima. Gracias. Hasta la Adiós. próxima, gracias por participar.